incentivo económico para poder irte. O sea, sí, primero te ofrecen de que tu salud está asegurada, la educación de tu hijo está asegurada y también te dan como eh, las facilidades para que tú tengas una casa en ese lugar y también para que puedas emprender, ¿ya? Con el fin de poblar la zona, ¿ya? A la que tú o a la que te están ofreciendo. Eso mismo pasó, ¿ya? Acá en Chile. O sea, reclutaron alemanes, ¿ya? Pero les ofrecieron algo a cambio, ¿ya? sí. Semillas y principalmente tierras. Y esas Tierras, tierras, tierras. claro, y esas tierras, ¿ya? Fueron principalmente tierras que pertenecían a indígenas mapuches, Sí, ¿ya? sí. Entonces, eso también se relaciona mucho con el tema de la pacificación de la Araucanía, que también la ocupación que se hace de la Araucanía. Qué mal, ¿no? En vez de ofrecerle la parte cultural a los mismos de la zona y Exactamente, enseñar, preferían traer gente de afuera y eso generó, como hasta el día de hoy, como decir, como que se va perdiendo la cultura propia. exactamente, ¿ya? Sí, sí. Es que es como sentirse menos y querer algo del vecino. Y por eso Así traigo al es. vecino, nada que ver. Y no ver los valores propios, lo natural de la zona, ¿no? Y se relaciona mucho con el tema de la ocupación de la Araucanía, porque el Estado chileno lo que hizo fue tratar de alguna manera, insertar a los mapuches chilenos a la nación, ya a través de la creación de la Comisión Radicadora de Indígena en el año 1833. Eh, en el año 1852 también crearon la provincia de Arauco, ¿ya? Y lo que hacían eran reducciones de tierras, ¿ya? O sea, sacaban a los mapuches de sus tierras y los enviaban a reducciones de tierras, que eran eh, terrenos de menores hectáreas y de menor Mm, valor agrícola. Entonces, muchos de esos, o sea, esa situación lo que hizo fue obligar a los mapuches en convertirse en simples campesinos, ¿ya? claro, Y tanto la colonización alemana y la ocupación de la Araucanía, con las reducciones de tierra, el hecho de sacar a los mapuches de sus tierras, es lo que genera después el conflicto mapuche, claro. ¿ya? Y el conflicto, es donde nace el conflicto Estado chileno mapuche, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Tenemos lo que es el Tratado de Límites con Argentina, ¿ya? Que se produce cuando en este caso Chile estaba en plena guerra del Pacífico con Perú y Bolivia, ¿ya? En este caso, Argentina ya reclama la Patagonia Oriental, ¿ya? Y como anteriormente habían estudios científicos que hablaban de que la Patagonia no tenía ningún valor, ¿ya? Que era una tierra infértil, ¿ya? Es que Chile en este caso, como estaba concentrado en la Guerra del Pacífico, ya porque la Guerra del Pacífico va de 1879 a 1884 y tenemos entre medio este conflicto con nuestro país vecino Argentina en 1881, lo que decide hacer Chile es una negociación política pacífica, ¿ya? Y se firma un tratado de límites ya con Argentina en donde Chile decide renunciar a la Patagonia, ¿ya? Pero a cambio del control político y económico del Estrecho de Magallanes. ¿Ya? Por eso el Estrecho de Magallanes es chileno, ¿ya? Y en ese momento pasó a ser controlado totalmente por el Estado chileno, ¿ya? Porque ahí Chile tenía un interés comercial, ¿ya? Porque el Estrecho de Magallanes era visto como una ruta comercial que unía dos océanos, ¿ya? Denme un segundo, todavía hay gente que se quiere conectar. Listo. Ya, bueno, finalmente, chiquillos, los objetivos de los cambios territoriales o de expandir territorio es, primero, ejercer soberanía, ¿ya? En desarrollar la economía, ya detrás de todos estos cambios territoriales, generalmente siempre había un interés económico detrás por parte del Estado chileno, ¿ya? O sea, acá este mapita habla de los cambios principales que tuvo en este caso
Chile, o sea, de cada uno de los procesos y cuál fue el territorio que se perdió o que se incorporó, ¿ya? Ya, con respecto a la guerra del Pacífico, ¿ya? Em, la delimitación ya fronteriza con Perú y con Bolivia era bastante defectuosa y algo que ya venía desde los tiempos de la colonia, ¿ya? Que es lo que hablé al principio, ¿ya? Entonces, la Guerra del Pacífico se desarrolla entre 1879 y 1884, ya entre Chile, Perú y Bolivia. Eh, las causas principales tienen que ver con qué? Ambición económica, ya por la zona disputada, ya que finalmente la guerra del Pacífico podríamos llamarla también la guerra del salitre, ya, porque finalmente es el salitre, ya, el que produce esta guerra, ya. Había un pacto de alianza también entre Bolivia y Perú, ya, que firmaron ellos en 1873, ya, ellos firmaron un acuerdo mutuo, ya, de apoyo ante cualquier amenaza externa. Ya, entonces, por eso finalmente cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia, ya por el alza de impuestos ya a los empresarios chilenos, es que intercede Perú. ¿Ya? En febrero del año 1878 Bolivia le aumentó los impuestos a empresas chilenas, ¿ya? Y ahí es donde Chile le declara la guerra. Lo más importante, chiquillos, es con respecto a la guerra del Pacífico, es entender las causas que conllevaron a este proceso y las consecuencias, ¿ya? Porque finalmente cuando se termina la guerra del Pacífico, ya hay consecuencias, se firman ya acuerdos ya entre Perú y Bolivia. Luego de o sea, al finalizar la guerra, ya hay acuerdos de paz y nueva delimitación territorial. Primero, en el año 1883, luego de finalizada la guerra del Pacífico, entre Chile y Perú se firma el Tratado de Ancón, ya. Con Bolivia se firmó el Pacto de Tregua en 1884, ¿ya? Entonces aquí dentro de, o detrás de estos tratados, ya de límites, que son firmados a perpetuidad, ya por siempre para siempre, Bolivia primero pierde toda la zona ya de Antofagasta, pierde directamente el acceso al mar. ¿Ya? Eh, Perú pierde toda la zona de Tarapacá y las consecuencias para Chile es obviamente el triunfo y la incorporación de estos nuevos territorios que finalmente son ricos en minerales. Ya el principal mineral que se obtuvo ya es el salitre, ya que es el que toma protagonismo dentro de la economía nacional a partir de esta fecha desde 1884 en adelante hasta 1930 en Chile. ¿Ya? Ya, acá está más en detalle ya cómo fue la incorporación del norte ya a la soberanía chilena, ya que aquí aproximadamente se habla de que se incorporó aproximadamente 185.000 kilómetros ya cuadrados que le otorgan obviamente la fisonomía actual a lo que es Chile, ya. Ahí está el Tratado de Ancón firmado con Perú, ya que estableció que Perú cedería perpetuidad, dice, la provincia de Tarapacá, Chile. Las ciudades de Tacna y Arica quedarían bajo la administración chilena por 10 años y luego se realizaría un plebiscito para obviamente establecer qué país se quedaría con ella. Entonces, después de esos 10 años se hizo un plebiscito entre Perú y Chile y finalmente se decidió que Tacna sería para Perú y Arica para Chile. ¿Ya? Y acá tenemos el Pacto de Tregua que se firma también una vez finalizada la Guerra del Pacífico, ya que declara en este caso el fin de los problemas limítrofes entre Chile y Bolivia. ¿Ya? Y se establece obviamente que Chile gobernaría los territorios desde el paralelo 23, dice, ¿ya? Hasta la desembocadura del río Loa. ¿Ya? Entonces finalmente Bolivia pierde todas las zonas de Antofagasta.
¿ya? Y acá igual van a estar más en detalle lo que es la incorporación de Chiloé, de Magallanes, ¿ya? La colonización alemana, ¿ya? Que ya la expliqué, la ocupación de la Araucanía. Ya, acá está más en detalle, chiquillos, cuáles son las causas y de qué forma se ocupó la Araucanía, ya que fue netamente un plan militar, una ocupación militar por parte del Estado. ¿Ya? Los factores que explican un poco lo que fue la ocupación de la Araucanía por parte del Estado son el factor económico, ¿ya? Que en este caso el aumento de la población y la alta demanda de trigo desde el extranjero presionaron en este caso a la élite de la época a incorporar estas tierras, ¿ya? En el sur de Chile para poder incrementar la actividad agrícola y con eso obviamente poder exportar más trigo, ¿ya? Al extranjero. Como factor político, ya tenemos en este caso que el dominio que tenía el pueblo mapuche sobre toda la zona de la Araucanía siempre fue visto como una amenaza, ya para la soberanía nacional. O sea, los mapuches principalmente, o los indígenas del sur, ya estaban acostumbrados hace mucho rato al intento del dominio extranjero. Primero tuvieron que soportar el intento del dominio incaico, después tuvieron que enfrentar el dominio español, ¿ya? Y después, ya, hasta el día de hoy, se enfrentan con el Estado de Chile, ¿ya? Con el intento de dominar sus territorios, ¿ya? Después tenemos un factor cultural, ya que en este caso, durante esta época se creyó, ya, que había un mundo civilizado y otro mundo salvaje. Todavía estaba esa idea, ya, de que existía un mundo salvaje. Y eso obviamente eh, los indígenas eran mirados así todavía, ¿ya? Entonces, por eso en este caso las autoridades de ese periodo pensaban que los pueblos indígenas tenían que integrarse, ¿ya? A la nación, ¿ya? Entonces muchas veces se les obligaba, ¿ya? A adoptar nuevas costumbres, ¿ya? Que en este caso no formaban parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas, ¿ya? Principalmente los mapuches, ¿ya? Entonces el plan de ocupación, ¿ya? Según el recurso que ustedes pueden ver acá, es que en este caso el general Cornelio Saavedra, ya a partir del año 1861, ya instaló varios fuertes militares, ya como estrategia, ya más que nada como una forma de guerra en contra de los mapuches, ya para poder obviamente después colonizar, ya estos territorios con colonos alemanes, ya. Bueno, y finalmente no solamente llegaron colonos alemanes, también llegó élite chilena a vivir a esta zona, ya. Ya, acá está más en detalle también la incorporación de Rapa Nui, ya, ya realizada en el año 1808, ya tras una serie de negociaciones ya entre el pueblo Rapa Nui y el Estado chileno, ya. Acá también pueden ver más en detalle ya lo que pasa entonces en la trastienda de la Guerra del Pacífico, nuestro conflicto en limítrofe con Argentina, ya cuando Argentina decide reclamar los derechos sobre la Patagonia, ya, y como Chile tenía su cabeza concentrada en la Guerra del Pacífico y quiere evitarse otro conflicto, o sea, finalmente lo que hizo Chile es evitarse otra guerra, ya. Lo que hace entonces en este caso Chile es renunciar a la Patagonia Oriental. Acá hay un mapa bastante antiguo, ya, en este caso en el año 1881, el tratado en este caso establece que el estrecho de Magallanes va a ser dominado por Chile y Chile cede toda la Patagonia Oriental a la zona argentina, ¿ya? Y finalmente en esta zona, hoy en día, nuestro país vecino, ¿qué recurso natural tiene hoy en día? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué recurso natural tiene Argentina acá en la Patagonia Oriental?
¿Nadie sabe, chiquillos? No, profe. No, ya. El recurso natural, ya que se llevó a Argentina luego de que nosotros firmáramos, ya el Tratado de Límites de la 71 es el gas. Ellos tienen gas como recurso natural, ¿ya? Denme un segundo. Ya. Y acá, chiquillos, les dejo más que nada una síntesis de cómo se conformó el territorio ya chileno, ya los principales aspectos que tienen que ver con la ocupación de Magallanes, la colonización alemana de Yanquihue, la guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía y finalmente terminamos con la pérdida de la Patagonia, que finalmente es donde más se nota nuestro cambio territorial, ¿ya? Chiquillos, ya van a ser las 8. ¿Les parece que sigamos 8 minutos más y terminamos a las 8? ¿Les parece buena idea? ¿O pasamos al tiro la clase? ¿Sí? ¿Terminamos a las 8? Ya. Sí. Ya, chiquillos, para que así obviamente se vayan a descansar igual. O si tienen que salir. Ya. Ya. Ya, acá pasamos a nueva materia que tiene que ver con módulo 2, economía del salitre, ¿ya? Una vez que Chile incorpora nuevos territorios en el norte grande, toda la zona de Antofagasta y Tarapacá, ¿ya? Finalmente nosotros nos quedamos con un recurso natural bastante importante, ¿ya? En este caso Chile ya se extraía anteriormente, antes de la Guerra del Pacífico por parte de Chile, ¿ya? El salitre chiquillo era un mineral, o es todavía un mineral, que se utilizaba como abono, ¿ya? Para poder fertilizar la tierra, y también se elaboraba pólvora, ya gracias al salitre. Entonces, por ejemplo, acá cuando nosotros incorporamos territorio del norte grande, esto fue a partir de 1884. Entonces, a partir de ya de esa fecha hasta 1930, se vive en Chile el ciclo salitrero. Como es un ciclo, tiene periodos de mucha demanda y de baja demanda, ¿ya? Del salitre. El salitre se exportaba prácticamente a todo el mundo. Si en algún minuto tienen la posibilidad de buscar, por ejemplo, en internet afiches, ¿ya? Del salitre, ya se van a encontrar con afiches en distintos idiomas, ya, o sea, se van a encontrar afiches del salitre hasta en árabe. Sí, a ver si puedo buscar acá, de un segundo. Ya, no sé si logran ver acá la pantalla, pero aquí van a encontrar, se puede ver que van a encontrar distintos afiches en distintos idiomas, ¿ya? Promocionando el salitre chileno, ¿ya? En esa época. Y después en el año 1914, ¿ya? Cuando surge, ¿ya? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, hubo un aumento súper importante de salitre, porque como en este caso el salitre se ocupaba para la elaboración de pólvora, ¿ya? Surge este conflicto bélico, ¿ya? Y obviamente se hizo muy necesario poder aumentar la producción de salitre para la fabricación de pólvora y también de alimentos. Ya, gracias a esta demanda, chiquillos, es que, ya, en este caso el salitre pasó a ser el motor de la economía nacional, ya hasta más o menos 1930, ya.
El crecimiento económico del país ya se extiende más o menos hasta la década de 1930, ya que en este caso eso dura principalmente hasta 1929, porque en ese año 1929 en Estados Unidos se produce una crisis económica ya generada por la caída de la bolsa de Nueva York, ¿ya? Es una crisis económica que afecta a todo el mundo, ¿ya? Porque como en este caso cayeron las acciones, ¿ya? En Estados Unidos, eso empezó a afectar a todos los países que tenían relación económica con Estados Unidos, ¿ya? Chile principalmente es uno de los países más afectados por la crisis económica mundial de 1929. Entonces, por eso finalmente la economía salitrera se acaba en 1930 con el otro factor que tiene que ver con la creación de salitre sintético, ¿ya? Ya, el salitre en este caso, chiquillos, representó un nuevo foco de trabajo, ¿ya? Entonces, como surge en este caso la creación de muchas oficinas salitreras en La Pampa, en el norte, ¿ya? Muchas personas que vivían en el campo empezaron a migrar a la ciudad, ¿ya? Con el fin de poder obtener o mejorar las condiciones de vida que ellos tenían en el campo, ¿ya? Entonces, mucha gente empezó a migrar ya a la zona del norte para poder trabajar en las oficinas salitreras, ¿ya? Pero, ¿cómo era la vida de las salitreras? ¿Ya? Las condiciones de trabajo ya eran extenuantes, eran muy duras. Se trabajaba de sol a sol, ya trabajaban también mujeres, eh, no había regulación laboral, protección laboral, no había un contrato, ya desde el empleador al trabajador. Las condiciones climáticas en las que se trabajaban eran bastante duras, ya había mucha oscilación térmica que se llama, en donde por ejemplo en el día el calor era insoportable, o sea, la temperatura bordeaba los 30 grados, y en la noche la temperatura baja bruscamente. A eso se le llama la oscilación térmica. Entonces, las condiciones del norte, y principalmente de La Pampa, eran muy duras para el trabajo que ejercían los obreros saliteros. Otra cosa importante tiene que ver con el sistema de pago que se hacía del salario de los pampinos, ¿ya? El sistema de pago era en fichas. En cada oficina salitrera ya se pagaba en fichas. Y esta ficha solamente se podía utilizar únicamente en esa oficina o en esa pulpería, la pulpería que pertenecía a la oficina en donde trabajaba ya el obrero salitrero. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá este como mapita conceptual con flechitas rojas, ¿ya? El patrón, dueño de la oficina salitrera, ya X, ¿ya? Le pagaba al obrero con fichas. Este obrero iba a comprar a la pulpería, ¿ya? X, en donde en este caso el dueño de la pulpería era el patrón. Entonces finalmente el dinero, ¿ya? Salía del patrón y volvía al patrón, porque el dueño de la pulpería o del negocio donde compraba el obrero pampino era de él, ¿ya? Entonces el salario aparte era bastante malo, era bastante miserable, o sea, a las personas solamente les alcanzaba para el consumo básico, ya que era en este caso poder comprar alimentos y algo de ropa. ¿Cuáles son las consecuencias en este caso que trajo el ciclo salitrero? ¿Ya? La venta de salitre, ¿ya? A nivel mundial le generó a Chile mucha riqueza fiscal, ¿ya? Y producto de este desarrollo económico, ¿ya? Es que el país decidió invertir en poder modernizar al país. Dentro de las modernizaciones más importantes, ya que en este caso tuvo nuestro país en este periodo durante el ciclo del salitre, entre 1880 y 1920 principalmente, fue la construcción de líneas férreas, ¿ya? De Iquique a Puerto Montt, ¿ya? Que se hicieron aproximadamente 1986 kilómetros en el año 1899 y que después se amplía en 1920 a 4.579 kilómetros. Que ahí en esa fecha es cuando se une prácticamente a todo un país, desde Iquique hasta Puerto Montt, a través de una línea férrea. Se construye una red de alcantarillados, ¿ya? En redes de agua potable, se pavimentan calles, se construyen puertos, tranvías, viaductos,
puertos, se mejoran los puertos y se construyen también establecimientos educacionales. O sea, más que nada, lo que se hace con la riqueza del salitre, con la riqueza fiscal obtenida gracias a la explotación y exportación del salitre, es modernizar a nuestro país. ¿Ya? Ojo ahí también, si es que están tomando nota, anoten eso porque también lo he visto como pregunta de prueba, ya como cuál es la consecuencia o qué es lo que hace el Estado chileno con la riqueza fiscal obtenida gracias a la explotación o a la exportación del salitre, ya que en este caso es modernizar al país. Acá netamente, chiquillos, les pongo como un mapita conceptual que sintetiza lo que fue la economía del salitre, que en este caso les explica cómo se usó el salitre como fertilizante, elaboración de pólvora, en cómo era la propiedad de las oficinas salitreras en el siglo XIX. La mayoría de la propiedad de las oficinas salitreras pertenecía a empresarios ingleses y ya en el siglo XX pasó a ser diversificada. O sea, el Estado también se hace cargo de las oficinas salitreras. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace con la riqueza fiscal? Más que nada es que a través de los recursos que se obtienen, gracias al salitre, se invierte en obras públicas, en educación, en empresas públicas, etcétera. Se desarrolla obviamente la industria, aumenta la industria de ferrocarril, ¿ya? Y también hay un desarrollo demográfico bastante importante porque crece mucho la población en el norte grande debido a la migración campo-ciudad. ¿Ya? Pero finalmente la crisis económica del año 1929 le pone fin al ciclo salitrero. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá porque ya son las 8. Continuamos la clase siguiente con lo que es la cuestión social y después nos quedaría ver la crisis política de 1891, que en la siguiente clase vamos a ver geografía. Así que eso, chiquillos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. chiquillos.